ese momento yo venía llegando a la O sea, casa. ¿tú vienes llegando justamente cuando empezó el incendio o ya tiene un tiempecito ya encendido? ¿No? En ese mismo instante, cuando el niño había descubierto el fuego, y yo lo oí llorando desesperado, yo lo que pensé, bueno, pero Alessandra me le está pegando al niño feo. Eso fue lo que yo pensé, o que le pasó, se cayó algo, porque él me estaba llamando desesperado, con un grito de auxilio. Yo sé, siempre que yo llego a la casa, él siempre se para en el balcón y me llama, pero de la forma que me estaba llamando, yo nunca lo había escuchado, llamándome de esa manera tan desesperada. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde de una manera poderosa y especial. En esta oportunidad, para mí, más que un gozo, es un privilegio poderles traer un nuevo video de un testimonio de un amigo, de un hermano que ha pasado por una situación un tanto difícil, una situación que ha afectado no solamente a su vida, también a su familia y a otros. Pero qué hermoso es ver cuando alguien, después de pasar un proceso, o mejor dicho, en medio de su proceso, sabe reconocer que como Dios da, también quita. Y Dios muchas veces en medio de procesos nos prueba y Él sabe las circunstancias, Él sabe las situaciones o hasta dónde nosotros podemos llegar. Él no te da carga que tú no puedes llevar. Por ende, Él sabe hasta dónde te puede probar. En esta noche quiero darle la cordial bienvenida a mi hermano y amigo, el ministro, aleluya. Como él le dicen Nelson, pero tiene un nombre ya de doctor, ese ministro. Pasa por aquí, ministro Nelson. Para mí es un placer que esté por aquí. Dios te bendiga mucho. Aleluya. Bienvenido nuevamente. No nuevamente, ya tú sabías que yo hago video, ¿verdad? Pero bienvenido a mi canal de YouTube, mano. Y yo sé que en esta noche estos videos que hemos estado haciendo han venido tocando la vida de mucha gente. Te tomé a ti en esta ocasión porque yo sé que tú tienes algo para darle a esa gente que están pasando por alguna necesidad hoy en día, están pasando por un proceso tanto difícil, están pasando por alguna situación y se están preguntando o muchas veces cuestionando por qué le están pasando esas cosas. Ante todo, quiero darte las gracias por la oportunidad que me ofreces de estar aquí con cada uno de nosotros. Quiero que te presentes al público, a la audiencia, que le digas quién eres, de dónde vienes, en qué iglesia te congregas, quiénes son tus pastores, qué tiempo tienes en el Evangelio y por qué decides contar este testimonio. Dios le bendiga. Mi nombre es Nelson Alberto Pérez. Me congrego en la iglesia Bella Vista de Dios Segunda. Mi pastora Ruth Luna y Dionis Santana. Bueno, yo soy nacido en Elías Piña, Comendador, municipio Comendador, y emigré aquí a Santo Domingo con la finalidad de estudiar en la universidad. Gracias al Señor ya esas metas fueron cumplidas y tenemos otras en mentes por cumplir. Básicamente estoy aquí para hablarte sobre lo que aconteció hace unas semanas en mi casa, sobre un incendio que sucedió, pero yo, a pesar de las circunstancias, yo en ningún momento cuestioné a Dios ni por qué pasó. Antes de entrar ahí, Nelson, no quiero que te me vayas muy deprisa con este testimonio. ¿Me dices qué tiempo tienes en el Evangelio? Yo prácticamente me crié en el Evangelio, porque aunque mi mamá me llevaba de pequeño a la iglesia, pero en realidad cuando yo comencé a filmarme fue cuando yo era un adolescente en el Evangelio. Ok, más o menos 17, 18 años. Antes. Antes de eso, ok. Y una pregunta que siempre me gusta preguntarle a las personas que vienen aquí a traer testimonio. ¿En momentos has conocido el Espíritu Santo de Dios? O sea, has tenido revelaciones. Yo sé que ya tú y yo tenemos tiempo conociéndonos. Tú has tenido mucha cercanía con el Espíritu Santo. Me has contado muchas cosas. Yo sé que la audiencia no lo sabe, pero cosas que te han ocurrido, que te han hecho ser una persona valiente, fuerte y depender totalmente de Dios. Danos más o menos una pequeña reseña de ese tipo de cosas que tú has enfrentado para que hoy en día tú hayas tenido esa fortaleza de enfrentar el testimonio que nos vienes a contar en este momento. Sí, por ejemplo, hace 3 años, la hermana mía, la más pequeña, la que me sigue a mí, como tú sabes, hubo un accidente y se fracturó la cadera.
La mayoría de fracturas de cadera tienden a sangrar mucho y eso son fracturas que mayormente las personas que la padecen no sobreviven, y mi hermana, gracias a Dios, Dios la guardó de morir. Se accidentó como a las 12 del día y a las 8 de la noche fue que vinieron a hacerle la primera transfusión de sangre, y mi hermana nunca perdió el conocimiento. Wow, muy fuerte. Entonces ese proceso te hace a tener un encuentro más con Dios, a conocerlo a Él y tener más fortaleza, ¿verdad? Con relación a procesos que venideros para tener más fe. Hay que confiar más cada día en Dios. A medida que van pasando las cosas, eso le enseña a uno a amar más a los seres humanos que a las cosas materiales, porque las cosas materiales son perecederos. Cuando un familiar tuyo muere, tú darías todo lo que tú tienes y hasta lo que no tienes por volverlo a ver, aunque sea un segundo. Es una gran realidad, querido hermano. Bueno, a lo que vinimos, ¿verdad? Yo sé que en estos momentos, hace un tiempo, hace unas semanas, ¿verdad? Sucedió algo muy fuerte en tu casa. Ya la audiencia ya te conoce, sabe que conociste al Señor desde muy pequeño, has venido teniendo una experiencia poderosa. Hace tiempo me has contado que has tenido revelaciones y sueños que Dios ha venido tratando contigo en muchas ocasiones, enfrentamientos, asimismo hasta con espíritus inmundos, en ciertos sueños, peleas espirituales, y Dios te ha dado victoria. Y hay veces que mucha gente se preguntan por qué pasan por tantas situaciones difíciles, porque si son cristianos no le hacen mal a nadie, si son gente que se comportan bien, y siempre se vienen cuestionando. En este testimonio de esta noche quise traerlo porque yo sé que va a tocar la vida de mucha gente, va a tocar la vida de aquellas personas que estén pasando por ciertas circunstancias. Y yo quiero que tú nos cuentes qué pasó, o sea, cómo fue ese suceso, qué pasó contigo en ese momento. Cuéntanos qué pasó ese proceso. Bueno, hermano, eso fue miércoles. Eso sucedió a eso de las 9, entre las 9 y las 10 de la mañana. Como todos saben, yo vivo en un apartamento ahí es de mi mamá, pero como mi mamá no viene a vivir para acá, y vivimos yo, mi esposa y mi hermano. A eso de las 5 de la mañana hay una jovencita que vive con nosotros, que es hija de la esposa de un tío mío, pero mi tío fue que la crió, es como si fuera mi familia, no de sangre, pero mi familia. En fin, ella está en la universidad, por esa razón ella se está quedando con nosotros. A las 5 de la mañana la alarma sonó. Ella duerme en la misma habitación que el niño más grande mío. El niño se espanta y corre hacia mi habitación y entra y me dice: papi, estoy nervioso, estoy asustado, porque la alarma de Bianni me asustó. O sea, ¿tú tienes una alarma de qué específicamente? No yo, la otra persona, la muchacha que vive con nosotros, okay. Mi prima, que ella ponía una alarma para despertarse, para poder asistir temprano a su clase de universidad, y no perderse. Entonces el niño se asustó con la alarma y se levantó y cogió a mi habitación y me dijo: papi, la alarma de Bianni me asustó. Y yo lo que le dije fue que se fuera a su habitación, se acostara de nuevo. El niño, yo le insistí, y él no quiso. Pasaron como 5 minutos y él se quedó parado al frente de mi cama. No quiso irse a acostar. No se quiso ir a acostar. En fin, cuando ya yo vi que él tomó la decisión de que no se iba a ir a acostar a su habitación, yo lo que le dije: ven, súbete, acuéstate delante de mí. Wow, impresionante. O sea, ¿y la otra joven se paró? Sí, la otra joven ya había salido para la universidad. La otra joven, porque ella, como te dije, ella pone la alarma para levantarse temprano y darle tiempo a cambiarse, que hace su desayuno para irse a la universidad. Wow, ahí vemos la mano de Dios obrando desde un inicio. O sea, ya iba a acontecer una situación muy grave, pero Dios estaba librando tu familia en ese momento. Dios estaba guardando a tu hijo para que nada sucediera. Sí, así es, mi hermano. Sí, porque hay cosas que suceden que en el momento quizás uno no la analiza y no la comprende hasta que ve la realidad de las cosas.
Poderoso, de verdad que sí, hermano. Impresionante lo que Dios hace y lo que sigue haciendo con cada uno de nosotros. Después que el niño se queda entonces en tu habitación, ¿qué sucede? Bueno, yo esperé que dieran como las 6:00 de la mañana, me levanté, me bañé y salí para pintura a buscar un documento que mi mamá me traía de allá y lo necesitaba para hacer un proceso ahí. Yo pensé que mi mamá iba a llegar un poco más temprano, se delató un poquito y llegó como a las 8:30 más o menos, 8:30, casi llegando a las 9. Cuando recibí el documento, yo lo que me quedé por ahí mismo en el mercado que hay cerca para comprar algo para llevarlo para la casa. Cuando yo después le pregunté a mi esposa qué había transcurrido en ese tiempo, qué había hecho el niño, ella me dijo que el niño se había levantado, ella estaba en la sala, la niña estaba en nuestra cama durmiendo y el niño se levantó y cogió hacia la sala, porque él siempre que se levanta, él coge para donde están nosotros, estoy yo o está su madre. Y en ese momento, cuando él se levantó, unos minutos después, él le dice a la mamá: mami, yo escucho agua que se está cayendo allá adentro, yo voy allá a ver. Y cuando él abrió la puerta, ya estaba el fuego encendido. O sea, cabe destacar que primeramente Dios toca a tu hijo para que se levante, que no es algo que pasa a menudo, ¿verdad? Que él siempre se queda acostado. Se levantó de su cama y fue a donde ti. Primero Dios hace el primer milagro y se levanta. Entonces, segundo, el mismo niño Dios lo utiliza para que se dé cuenta de que algo está sucediendo dentro de tu casa. O sea, porque tu esposa no se dio cuenta. O sea, y tu bebé, que una niña no tampoco se va a dar cuenta, obvio que no. O sea, estaba durmiendo en la habitación del frente donde estaba, ¿verdad?, el fuego. Oiga esto, lo que Dios está haciendo, aunque su esposa no se dio cuenta en ese momento de que algo estaba sucediendo, Dios utilizó a su niño. ¿Qué edad tiene Arner? 4 años. De 4 años. Esto es dando evidencia que no importa, Dios puede usar a quien sea. Dios puede usar a cualquier persona para salvarnos, para hacer milagros sobrenaturales. Por eso es que la grandeza de Dios no se detiene. Y entonces veo que se levanta el niño, Dios lo libra de que se quede durmiendo, y puede ser que Alessandra, tu esposa, se hubiera quedado ahí con la bebé en la sala y se hubiera encendido tu niño en ese momento con el fuego. Y veo que él se levanta, primeramente Dios lo levanta y después él mismo, Dios, hace que él se vea que está sucediendo algo en la habitación. Quizás si él no hubiese descubierto el fuego, quizás hubiese ocurrido una tragedia, porque ese incendio se propagó rapidísimo, rápido, que no dio tiempo ni prácticamente de hacer nada. ¿No? Y lo que pasa es cuando muchas veces vemos incendios, lo que causa es la desesperación en la gente, porque muchas veces cuando se prende una habitación, la gente se desespera tanto que no encuentran la llave para dónde salir. Entonces lo que viene ahí es el humo que intoxica a la gente, y entonces se desmayan y no pueden salir. Ahí pasa lo grave. Pero la mano de Dios desde un inicio estuvo obrando a tu favor, estuvo guardando tu casa, estuvo guardando tu familia, porque algo había de acontecer en ese momento. Sí, según mi esposa, cuando llegué yo le pregunté, ella me dijo que cuando el niño abrió la puerta, ella le dio tiempo incluso tirarle una cubeta de agua al incendio, a ver si podía por lo menos sofocarlo, pero eso, usted sabe que esa cosa de colcha y colchones, eso se enciende rápido con gasolina, eso es algo inflamable, se extiende demasiado rápido. En ese momento yo venía llegando a la casa. ¿Tú vienes llegando justamente cuando empezó el incendio o ya tiene un tiempecito ya encendido? No, en ese mismo instante, cuando el niño había descubierto el fuego, y yo lo oí llorando desesperado, yo lo que pensé, bueno, pero Alessandra me le está pegando al niño feo. Eso fue lo que yo pensé, o que le pasó, se cayó algo, porque él me estaba llamando desesperado, como un grito de auxilio. Yo sé, siempre que yo llego a la casa, él siempre se para en el balcón y me llama, pero de la forma que me estaba llamando, yo nunca lo había escuchado, llamándome de esa manera tan desesperada. Wow. ¿Y tú no viste cuando llegaste en ese momento algún humo o algo saliendo? No estaba saliendo nada aún.
Y entonces yo lo que me puse a buscar a ver pero para dónde era que estaba el niño, de dónde era que él me estaba llamando. Y me puse a mirar, y como a los 10 segundos más o menos, ahí vi que comenzó a salir humo por una ventana. Ahí entré en desesperación y le dije, vecino, llame el 911. Y incluso hasta no podía ni siquiera abrir la puerta con la llave en la mano, la puerta del área común para subir la escalera. O sea, inmediatamente entraste en pánico al ver el humo que estaba saliendo de tu casa, te pusiste nervioso y ya hasta los nervios, lo mismo que estaba diciendo, que cuando suceden ese tipo de eventualidades, la gente se pone tan nervioso que no pueden ni siquiera, no encuentran la llave o ni siquiera pueden abrirla. O sea, y eso es algo que puede suceder, que pasa en muchas personas. Entonces, ¿cómo subiste? ¿Cómo bajaron? ¿Cómo sucede todo? Yo logré abrir la puerta y subí corriendo, pero en lo que yo subí ya mi esposa había encontrado su llave y habría abierto la puerta, pero antes de ella encontrar la llave, ella estaba buscando la llave, puso los niños en la sala y tú sabes, ahí, ella incluso dijo que la niña tuvo que tirarla así en el piso, tú sabes, la desesperación, porque cuando los seres humanos nos encontramos en el aprieto entre la vida y la muerte, nosotros, aunque quizá le causemos una lesión a un tercero o tengamos que romperle una pierna o hacerle cualquier cosa, con tal de salvar la vida, nosotros lo haríamos. Eso es una realidad, y más cuando son tus familiares, tú sabes que el peso es mucho mayor, y más cuando es un hijo. Tú haces lo que sea para salvar a tu criatura. Entonces, Nelson, en ese momento cuando tú ves que se está incendiando, que gracias a Dios tu esposa logra sacar a tus hijos del apartamento, ¿qué pasó después de eso? Nada, todos descendimos, se llamó al 911, se estaba esperando los bomberos. O sea, ¿qué tiempo más o menos dura el 911 para llegar? Los bomberos como unos 10 minutos más o menos. O sea, pero fue algo rápido, llegaron rápido. Sí, llegaron rápido, muy rápido, bastante rápido. Incluso quizás si se hubiesen tardado aunque sea 5 minutos más y no iba a quedar nada. Wow. Impresionante lo que estamos viviendo hoy. Y yo quiero preguntarte, Nelson, ¿qué pasó por tu mente en ese momento cuando viste ese fuego en tu casa? O sea, ¿qué fue lo primero que te llegó a la mente? Bueno, en realidad yo no pensé en cosas materiales, yo lo que pensé en mis familias, fue porque la vida es más importante que lo que vestimos, como dice la palabra de Dios. El vestido es una realidad. El vestido no es tan importante porque nosotros nacimos sin nada y aquí estamos vestidos y comemos y todo. La palabra de Dios dice que las aves ni siembran ni hilan y Dios las alimenta. Entonces nosotros que somos más importantes que las aves, Dios no nos va a proveer de lo que necesitamos. Gloria a Dios, gloria a Dios. O sea, yo sé que en ese momento es muy fuerte. Yo sé que yo me imagino la desesperación que tú atravesaste en ese instante de ver cómo tu casa se estaba incendiando. Me imagino, tal vez que nosotros no pensamos muchas veces en las cosas materiales, claro está, pero siempre lo primero es la familia, pero hay siempre algo que te dice, wow, o sea, hay tantas cosas de valor que se dañaron, que se quemaron, o sea, el dinero que se perdió ahí, ¿cómo me voy a hacer, verdad? ¿Cómo voy a conseguir esto? ¿Qué pensamientos llegaron a ti en esos momentos? O sea, ¿no te cuestionaste? No, en realidad no me cuestioné porque a mí me criaron sin ningún apego a cosas materiales, porque yo también tengo claro de que en la vida todo lo que uno tiene es pasajero. O sea, hoy tú puedes tener mucho, mañana tú puedes tener nada. Y eso son cosas que van y vienen. Y la vida, yo considero que la vida es mucho más importante que todos los lujos y que todas las cosas que tú puedas materiales obtener en la vida. Amén, gloria a Dios. Y una pregunta, Nelson, después que llegan los bomberos, ¿cómo comienza el proceso? ¿Tú subiste con los bomberos, te quedaste abajo, ellos no te permitieron subir? ¿Cómo pasó todo? No, incluso después que se armó el incendio, yo sentía un poco de preocupación por una señora que vive en el 4º piso, que a veces uno le toca la puerta y ella nunca abre, o se tarda mucho en abrir aún estando ahí porque a veces no escucha. Yo sentí un poco de temor de que ella estuviera ahí y le pudiese suceder algo. Tú sabes que la mayoría de incendios, el 90% de las muertes son por asfixia, por el humo, no tanto por las quemaduras. Entonces sí, yo tenía un poco de preocupación por eso.
Incluso intentamos subir hacia el cuarto piso, pero la humareda era demasiado fuerte y tuvimos que devolvernos. O sea, y las demás personas bajaron todos del edificio, se quedaron en su casa. No, gracias a Dios todos bajaron y la señora que yo pensaba que estaba ahí había salido temprano. Wow, gloria a Dios. O sea, que ahí vemos otro milagro de parte de Dios, ya que ella, señora, vive sola. O sea, ok, pero vemos ahí la mano de Dios obrando desde un inicio. Esa señora salió temprano, ya mirando que Dios le estaba librando a esa gente que estaban ahí para que no le sucediera nada. Y tú tenías quizás una preocupación por tu vecino, pero ya Dios había actuado delante de ti. Qué hermoso es ver la mano de Dios como sigue haciendo milagros todavía. Entonces, cuando los bomberos suben, inmediatamente comenzaron a tirarle agua a todo, ¿verdad? Sí. Llegaron bastante rápido y el trabajo fue, gracias a Dios, efectivo. Sofocaron el fuego. Aunque yo no le di mucha mente a las cosas materiales porque, como te decía, eso se recupera. Malo hubiese sido que hubiese muerto. Hubo un momento que sí se me salieron 2 lágrimas, pero fue solamente de pensar lo que pudo haber pasado. Y yo me puse a analizar y yo dije, pero Dios tuvo misericordia de mi familia. Se dieron todas las circunstancias para que ocurriera una desgracia y Dios no lo permitió. Si hubiese sido temprano en la madrugada de ese incendio, o si el niño se hubiese quedado en la habitación, fuera otra cosa. Después del incendio, que se sofocó el fuego, que se buscó el perito para hacer el peritaje para determinar la causa del incendio, el perito determinó que fue un tomacorriente que ocasionó el incendio y no había nada conectado. O sea, el incendio fue provocado por una mala instalación eléctrica, se puede decir, o por algún descuido de la construcción del edificio, o los cables eran de baja calidad, se puede decir, porque eso viene sucediendo cuando hay cables muchas veces que son de muy baja calidad y chocan y se pegan. Entonces, negativo y positivo lo que provoca es que se prendan los alambres y ahí por ahí mismo empiece el fuego. En realidad, más yo creo que sea por aparatos de mala calidad colocados en las construcciones, más por eso. Wow, muy fuerte, Nelson. Entonces, cuando logran sofocar el fuego, cuando tú subes a tu apartamento, que tú ves, o sea, yo me imagino cómo estaba eso, porque esa manguera de esos bomberos tiran muchísima agua, es un río que te hacen totalmente en la casa. Al ver tú, imagino yo, ese antes y ese después de tu apartamento bien bonito, a verlo tan feo, ¿verdad? Negro, acabado, lleno de agua, con muchísimas cosas dañadas. O sea, en ese momento cuando tú viste esa situación en tu casa, ¿no llegó un momento que tú te preguntaste por qué Dios? O sea, ¿por qué permitiste que pasara eso en mí? No, yo nunca cuestioné a Dios. Yo lo que siempre me enfoqué fue en darle gracias a Dios porque pudo haber sido peor. Pudo hacer la vida de mi hijo, o de mi hija, o de mi esposa, o la vida de un vecino. Pero no llegó en ese momento, porque te lo pregunto, porque siempre nosotros, aún siendo cristianos, lo primero que hacemos en vez de dar gracias al Señor muchas veces es decir por qué, Señor, lo permitiste. O sea, la mayoría de nosotros siempre tenemos eso, que cuando nos pasan cualquier situación, comenzamos a cuestionar a Dios, a decirle, ¿por qué permitiste esta situación en mi casa? ¿Por qué permitiste esto en mi familia? Yo lo que dije fue que Dios sabe por qué permite las cosas. No cuestioné a Dios, porque ¿quién soy yo para cuestionar a Dios? Amén. Poderosa respuesta de tu parte, ¿sabes? Y yo sé que esto nos ayuda muchas veces a nosotros a entender que todas las cosas le pertenecen a Él, que nosotros somos simples pasajeros en esta tierra. Y aunque tengamos millones y muchas cosas, debemos de saber y entender que son cosas pasajeras, que todo eso se queda. Aunque nos duele, muchas veces es una realidad, el esfuerzo que nosotros hemos hecho para tener cosas y verla destruida de la noche a la mañana causa un dolor inmenso, claro está, causa un dolor que a veces nos preguntamos por qué, Señor, pasan estas cosas. Humanamente te digo que uno se pregunta y se cuestiona y dice, Señor, ¿por qué estoy pasando esta situación? ¿Por qué esto me pasa a mí? Pero vemos que en tu caso, yo sé que en ese momento diste gracias al Señor porque sucedió ese incendio, pero Dios
te guardó tu familia, que es lo más importante, ¿verdad? Y no permitió que perdieran vidas los vecinos, que no fue nada grave, sino que se perdieron cosas materiales, pero que todavía, aunque se perdió esas cosas, tu fe se mantiene intacta todavía. ¿Cómo sucede eso, Nelson, de haber pasado ciertas circunstancias y mantener una fe intacta en medio del proceso, en medio de la adversidad, en medio de la prueba, ¿verdad? En medio de donde tú ves que lo pierdes todo, que te quedas sin nada, que prácticamente te quedas hasta así con poca ropa, puedes decir, que se te queman cosas, y tú dices: gracias, Señor, porque libraste a mi familia. ¿Cómo logra un ser humano, un creyente, en medio de su proceso, dar gracias a Dios? ¿Cómo una persona logra tener esa fe y esa confianza en el Señor? Imagínate, como te decía, que las cosas pudieron haber sido peores, pero gracias a Dios, Dios libró a mi familia de la muerte. Yo estaba más agradecido porque mi familia salió. Yo no estaba dando tan mente a la cosa de que materiales que se quemaron ahí. Pero según los datos del perito, él nos informó que cuando el niño descubrió el incendio, que abrió la puerta, que si la ventana hubiese estado cerrada, eso también pudo haberle ocasionado la muerte al niño, porque eso iba a una explosión. Y Dios libró a mi hijo de la muerte varias veces ahí prácticamente, en ese mismo ciclo. Entonces uno se puso a pensar y dijo, pero uno tiene que darle gracias a Dios por todo, porque las cosas se pintaron para que sucedieran una desgracia y gracias a Dios no pasó nada prácticamente. La gloria sea para Dios, Nelson. Pero me llama mucho la atención esa palabra, todavía la tengo en la mente. ¿Cómo damos gracias al Señor en medio de un proceso tan difícil? O sea, tú dices, Dios libró a mi familia, y te sentiste muy feliz por eso, gloria a Dios. Pero para dar ese tipo de respuesta a Dios, debemos de tener una situación, debemos tener una historia con Dios, ¿verdad? Debemos haber pasado ciertas circunstancias en momentos duros y reconocer que Dios es el dueño de todas las cosas. En profundidad, Nelson, diste gracias en ese momento. Pero ¿por qué ser tan agradecido en un momento tan duro? Está bien que Dios libró tu familia, pero ¿qué otra cosa más tú nos puedes decir? ¿Por qué dar gracias? La palabra de Dios dice que uno tiene que darle gracias a Dios por todos, porque incluso nosotros existimos por Él. Y dice que la Biblia que todas las cosas por Él fueron hechas. O sea, nosotros somos hechuras de Dios, solamente por Dios habernos permitido existir en este mundo. Ya solo por eso nosotros debemos darle gracias a Él. O sea, si Él permitió que se incendiara la casa, Él también puede permitir, como mismo se incendió, también conseguir todo lo que se quemó. ¿Tú entiendes? Amén, así mismo es, ministro. O sea, como Dios permitió que pasara ese proceso, también Dios puede permitir que grandes bendiciones vengan por medio de esa situación. O sea, eso es lo que tú nos quieres dejar dicho básicamente en esa parte, que lo que como Dios da también lo quita, pero cuando Dios permite que hacemos procesos es para madurarnos y capacitarnos para recibir cosas mayores. Y yo sé que cosas mayores vendrán a tu vida por medio de esta circunstancia, porque si eso no hubiera pasado hoy, puede ser que hoy tú no estarías aquí y tú estás bendiciendo a otras personas, diciéndole que se te quemó tu casa, perdiste tus cosas materiales y aún así le diste gracias a Dios. O sea, y esto es un mensaje muy importante para a todas esas personas que nos están viendo hoy, que debemos de dar gracias en todo tiempo, dar gracias, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Dar gracias por tu familia, dar gracias por las situaciones, dar gracias cuando no tenemos empleo, dar gracias cuando estemos pasando hambre, dar gracias cuando estemos enfermos. Debemos de dar gracias porque Dios es bueno para con cada uno de nosotros. Y yo quiero, Nelson, que como vemos que Dios permitió este proceso en ti, también la mano de Dios se ha movido a tu favor de manera favorable. Dios te ha mandado gente, Dios te ha bendecido
y has visto la misericordia de nuestro Señor Jesucristo obrando a tu favor desde un inicio. O sea, Dios libró tu casa, libró tu familia, que es lo más importante, libró tus vecinos. Dios libró, hizo un milagro, varios milagros en ese lugar. Libró a tu hijo para alarmarlos de que algo estaba por suceder. Después él mismo se dio cuenta del incendio que estaba aconteciendo y él te llamó. Así como nosotros también debemos de llamar a nuestro Señor en medio de las situaciones difíciles. No al vecino. Tu niño estaba haciendo la simbología de que nosotros tenemos que hacer. Él te estaba llamando a ti con desesperación. Papi, Nelson. Así mismo debemos de ser nosotros en medio de nuestras dificultades. Llamar a Dios, clamarle a Él, porque Él es el que tiene la respuesta a nuestros problemas. Y yo quiero que tú les des una palabra de aliento a esa gente que puede ser que está pasando por dificultades en este momento. Una palabra de fortaleza porque yo sé que muchos se estarán viendo este video y se estarán fortaleciendo su fe. Y yo quiero que tú le des una palabra a cada persona que ve este video. Hay personas que quizás si estuviesen en la misma situación que me aconteció, no le hubiesen dado gracias a Dios, estuvieran cuestionándole a Dios que por qué a él o por qué le pasó. Eso no me pasó por la mente, porque yo he entendido que todas las cosas que nos suceden es por Dios, es porque Él lo permite, y si Él lo permite, Él sabe por qué lo permite. Nosotros estamos en este mundo de paso. Yo por eso tengo la mentalidad y siempre que me veo hasta en situaciones de peligro, siempre le digo a Dios que guarde mi alma, ni siquiera le digo que guarde mi vida, ¿sabes? Porque nuestro fin es ser santificado y juntarnos allá con Dios, ir hacia los brazos de Dios. Nuestro fin no es ni siquiera la salvación, porque si nuestro fin fuera la salvación, entonces es porque podemos ganarla, y nadie se gana la salvación. La salvación es un acto de gracia que Dios lo estableció. Por eso dice la misma palabra de Dios, que por gracia soy salvo. Y esto es un don de Dios, o sea, una dádiva de Dios, no es porque tú te lo hayas merecido. Entonces, a esas personas que están pasando por alguna situación, que no se desesperen, que confíen en Dios, porque así como el libro de Job, que Job pasó por muchas calamidades, y él le dio gracias a Dios, Dios y Jehová dio, y Jehová quitó, sea Jehová bendito. A mí me llegó en un momento esa historia a la mente, y yo dije, pero ¿y por qué yo tengo que mortificarme o cuestionar a Dios? Job estuvo en peor condiciones que yo y dio gracias. ¿Yo por qué no puedo dar gracias? Amén. ¿Yo por qué no puedo dar gracias? Porque Job estuvo enfermo, perdió familia, perdió casa, perdió ganado, la mujer se fue, los amigos llegaron a criticarlo, a cuestionar su integridad delante de Dios, y aún así él lo que dio gracias y permaneció fiel delante de Dios. Entonces yo lo que me puse a pensar, a mí aquí lo que se quemó fue cosa material. Yo no perdí familia, no perdí vecinos, no perdí amigos. Entonces, ¿cuál es la necesidad de cuestionar a Dios? No le veo ninguna lógica. Entonces, gracias a Dios por todo, porque Él sabe por qué lo permitió, porque pudo haber sido peor la situación, ¿me entiendes? Aunque hay personas que se encuentran en condiciones que quizás por su dejadez, por la falta de diligencia, como dice Salomón, que hay personas que por no ser diligentes pasan hambre, y otros quizás porque la misma vida le ha negado, han estado en circunstancias que quizás no le permiten obtener ni siquiera lo que es necesario, lo básico para la vida. Pero como quiera uno tiene que darle gracias a Dios, porque de cada proceso y de cada situación que uno pasa, de algo uno tiene que aprender. De todas las cosas, todos los días uno tiene que tratar de aprender algo nuevo. Amén, mi querido hermano Nelson. Así mismo es. De cada proceso debemos de aprender algo nuevo. Y Dios permite cada cosa para ser glorificado. Y lo que Él tiene para cada uno de nosotros son cosas grandes y ocultas que todavía muchos de nosotros no conocemos.
Por eso su palabra dice claramente en Jeremías 33:3 que clamemos a Él y Él nos responderá. Así mismo clama al Señor y Él te va a responder y se te va a revelar. Dale gracias por cualquier circunstancia que estés pasando y verás cómo la mano poderosa del Señor se va a mover a tu favor de una manera poderosa y especial. Gracias, Nelson, por este gran testimonio. Incluso hoy hacen ya más o menos 11 días, y ya prácticamente la casa se ha reparado. Hay alguna que otra cosa que reparar, faltan por comprar la ventana, hay que alguna puerta y cositas, pero ya gracias a Dios hemos ido recuperando algunas cosas, ¿sabes? Dios ha puesto en sentir en las personas. Muchos vecinos se ofrecieron, venga vecino, mire esto, mire aquello, tú sabes, sin uno pedir, porque Dios sabe de que uno tiene necesidad. Actualmente mi esposa tiene como 3 años más o menos que no está laborando. El que estaba laborando era yo en la pasantía médica. Ya yo terminé desde diciembre. He estado regando currículum, pero gracias a Dios el martes me llamaron para que me presenten esta semana mañana una entrevista de trabajo, gracias a Dios. Y tú verás, Nelson, que esto es la antesala de lo grande que Dios tiene preparado para ti. Que tal vez se perdieron cosas que tenían que perderse, cosas que ya no eran de utilidad, que tú puedes creer, no, pero ya había algo que era bueno, que estaba nuevo. O sea, lo que viene es lo mejor para ti. Solamente mantente a sí mismo humilde, dándole gracias al Señor en todo tiempo, y vas a ver lo impresionante que Dios va a hacer con tus bendiciones. Dios te va a llevar muy lejos por tu corazón, como te has comportado, y eso es que fue una prueba que superaste, pasada con A. Y yo te felicito, hermano, por tener ese corazón delante de Dios y como palabra de Dios y como ministro del Señor. Te felicito, como si fuera el mismo Dios diciéndote: Nelson, te felicito porque has pasado la prueba. Felicidades, hermano. Dios ha visto tu aflicción, ha visto tus circunstancias, y ya Él ha determinado que lo mejor venga para ti, porque hay cosas que habían que moldear y ya Dios probó tu corazón. Hermano, que Dios te bendiga mucho. Gracias por estar aquí en este testimonio, en esta noche, en este video. Bendigo a cada persona que esté viéndolo, y que la gracia del Señor Jesucristo los guarde siempre. Denle like, compartan el video, y que siga siendo de bendición para cada uno de ustedes. Que Dios le bendiga.